Buenos días. En este tercer video veremos el tema número 2, las características hereditarias, estudiadas en las leyes de Mendel. Iniciaremos con una introducción a la herencia. En este cuadro tenemos los términos que usaremos a lo largo del tema y sus significados. Empezando con genética. La genética es una rama de la biología que estudia cómo las características y los rasgos físicos se transmiten de una generación a otra. Para comprender esa herencia, se examinan los genes que se encuentran en las células del organismo y que poseen un código especial llamado ADN, que ya estudiamos. Este determina el aspecto físico y las probabilidades de contraer determinadas enfermedades. El rasgo son las características específicas de un individuo. El gen es la unidad de herencia que se pasa de padres a hijos, siendo la unidad mínima de información genética que se contiene en el ADN de un ser vivo. Todos los genes en su conjunto forman el genoma, es decir, la información genética de la especie. Los genes se encuentran dentro de los cromosomas. Sabemos que los cromosomas se encuentran dentro del núcleo de la célula. Cada gen ocupa una posición específica, denominada locus, a lo largo de la cadena secuencial, que es el ADN. Alelo es una de las varias formas de un gen. Genotipo es la composición genética de un organismo. Ejemplo, TT. Fenotipo es las características físicas de un organismo. Es decir, nosotros tenemos un genotipo, una composición genética, nacemos con una composición genética y esta composición genética se ve en el fenotipo, en las características físicas que tenemos. Por ejemplo, alto, pero estas características físicas también se ven afectadas por el entorno. Entonces, el fenotipo es el genotipo más el ambiente en ciertas características. Alelo dominante es el alelo que se expresa en el fenotipo sobre otro alelo. El alelo recesivo son los alelos que solo se expresan cuando no hay alelos dominantes. Van a tener el alelo recesivo, pero no se va a mostrar. Eso ya lo veremos también un poco más explicado más adelante, no se preocupen. Homocigoto es que tiene dos alelos idénticos para un gen en particular, mientras que heterocigoto es que tiene dos alelos diferentes para ese gen particular. El cuadro de Punnett es un diagrama que vamos a utilizar que se usa para predecir los genotipos y fenotipos que resultarán de una cruza genética. Bien, ahora la genética mendeliana. Los principios de la herencia de Gregor Johann Mendel, que fue un fraile agustino, católico y naturista. Ahora hablemos un poco de la genética mendeliana. Los principios de la herencia dictados por Gregor Johann Mendel, que fue un fraile agustino, católico y naturista, que se observaron a través de patrones de herencia en plantas de guisantes y arvejas, forman la base de la genética moderna. Mendel propuso que los rasgos eran especificados por elementos heredables, es decir, los genes. Estos vienen en diferentes versiones o alelos, y los alelos dominantes se expresan sobre los alelos recesivos. Los alelos recesivos solo se expresan cuando no hay un alelo dominante presente, en la mayoría de los casos. Hay casos en los que no sucede eso, que lo veremos más adelante. La importancia principal de los trabajos de Mendel radica en que los experimentos que él llevó a cabo han sido fundamentales para la genética moderna. Y a partir de esos experimentos se generaron las leyes mendelianas o leyes de Mendel, que lograron explicar la transmisión de la herencia genética de padres a hijos. Gracias a ello, es posible predecir las características que los hijos adoptarán de sus padres, a saber, probabilidades de contraer enfermedades, ayuda también a predecir si habrá
u capacidades, problemas motores o problemas mentales y talentos naturales. Sus experimentos fueron bastante humildes, con cruce de plantas simples de guisantes. Sentaron la base para el surgimiento de la genética como campo de estudio. Gregor Mendel fue un monje y botánico austríaco, realmente en lo que actualmente es la República Checa, y él empezó sus estudios a analizar en 1856. Empezó sus experimentos estudiando la herencia en las plantas de guisantes. Y después, tras estudiar y analizar los resultados generados, publicó su obra Ensayo sobre los híbridos vegetales en 1866 y fue la primera persona en explicar cómo los seres humanos son resultado de la acción conjunta de genes paternos y maternos. Y bueno, no solamente los seres humanos, sino todos los seres vivos que se generan a partir de reproducción sexual. Descubrió cómo transmiten los genes entre generaciones y señaló el camino para futuros genetistas y biólogos. Como ya hemos mencionado brevemente, en 1856 Mendel comienza un proyecto de investigación de experimentos sobre los patrones de la herencia en los guisantes, en las plantas de guisantes Pisum sativum, en el jardín de la abadía donde se encontraba. Sus trabajos consistieron en cruzar variedades de plantas de estos guisantes, tomando en consideración sus rasgos determinados como color y ubicación de las flores, forma y color de las vainas de los guisantes, forma y color de las semillas y longitud del tallo de las plantas, como vemos en la imagen. Registró cómo se veían las plantas en cada generación y contó el número exacto de plantas que mostraban cada rasgo, encontrando patrones muy similares de herencia para las 7 características estudiadas. Este experimento lo llevó a cabo interviniendo en el proceso de polinización de las plantas. El método utilizado consistió en transferir el polen del estambre de una planta al pistilo de otro tipo de planta, manualmente, no de forma natural como ocurre el polen. La polinización, disculpen. Combinó una planta de guisantes con flores rojas con una planta de guisantes con flores blancas. Previamente, experimentó con estas plantas cruzándolas hasta llegar a un punto de pureza genética en el cual las plantas tenían esas características y más ninguna, no tenían alelos recesivos en las plantas con alelos dominantes y las plantas con alelos dominantes no tenían alelos recesivos. Entonces, luego de llegar a estas plantas con características genéticas puras, empezó a cruzarlas entre sí y a estudiar qué era lo que ocurría. Entonces, cruzó las plantas de guisantes para observar qué era lo que resultaba de cada cruce y después iniciar experimentos con la generación resultante de la mezcla y así sucesivamente. Para llevar un registro de sus estudios, Mendel tomó diferentes plantas y construyó diversas versiones de los conocidos árboles genealógicos para estudiar qué pasaba con los caracteres a estudiar al cruzarse. Patrones que encontró. Primero, encontró que una forma de una característica, es decir, rasgo dominante, siempre ocultó a la otra forma, el rasgo recesivo, en la primera generación después del cruzamiento.
En la segunda generación, después de que se permitió la autopolinización, es decir, que él ya no intervenía en la polinización de las plantas, la forma oculta del rasgo reapareció en una minoría de las plantas a razón de 3:1. Una característica como la altura, por ejemplo, de una de las plantas no influenció la herencia de otras características que ésta poseía, ejemplo, el color de la flor o la rugosidad de la semilla. No tenían que ver a la hora de la herencia de esa característica. De acuerdo con la data que recolectó y analizó, Mendel propuso un modelo de la herencia en el cual las características eran controladas por pares de factores que vienen en diferentes versiones. Una versión de un factor, la forma dominante, podía enmascarar la presencia de otra versión, la forma recesiva. Los dos factores apareados se separan durante la producción del gameto, de forma que cada gameto, espermatozoide u óvulo, recibió aleatoriamente solo un factor, como vimos en la meiosis. Los factores que controlaban diferentes características se heredaron independientemente uno de otro. Aquí vemos dos ejemplos del cuadro de Punnett. En el cuadro de Punnett se pone de un lado los genes del padre y del otro los de la madre. Entonces se ven las características, por lo menos en este caso, el de la izquierda, podemos ver que el masculino posee características B mayúscula, B minúscula. Y el femenino también posee características B mayúscula, B minúscula. Cuando se cruzan, hay una probabilidad de que salga un hijo que sea B mayúscula, B mayúscula al cruzarse. Hay una mayor probabilidad de que salga un hijo B mayúscula, B minúscula, y hay una probabilidad menor de que salga un hijo B minúscula, B minúscula. Las minúsculas son los alelos recesivos y las mayúsculas los alelos dominantes, en este caso. Y usualmente se identifican de esa manera. En el cuadro de la derecha podemos ver ejemplos con las semillas, con el color de la semilla y con la rugosidad de la semilla. Y bueno, vemos el cruce siendo los gametos AB mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B minúscula y A minúscula, B mayúscula. En ambos casos, en el gameto masculino, disculpen, y en el gameto femenino. Y las posibilidades que hay de cruce, de resultados al cruce. Fenotipo y genotipo. El genotipo determina el fenotipo. Cuando un organismo tiene dos copias del mismo alelo, digamos Y mayúscula, Y mayúscula o Y minúscula, Y minúscula, se dice que es homocigoto, como ya hablamos. Sin embargo, si tiene dos copias diferentes, Y mayúscula, Y minúscula, es heterocigoto. El fenotipo también puede verse afectado por el ambiente en muchos casos reales. El fenotipo son las características observables de un organismo, por lo tanto se ven afectadas por el genotipo, que son los juegos de alelos portados por un organismo que llevan las características genéticas, es decir, el color de la piel, el color de los ojos. Sin embargo, el fenotipo, lo que se ve, puede ser influenciado por el ambiente, por la alimentación, por muchos otros factores, aparte del genotipo.